En esta oportunidad vamos a contar con una persona muy reconocida en el mundo cripto, una persona que ha ayudado muchísimo aportando un grano de arena a este ecosistema y es un periodista que creo que ustedes ya lo conocerán muchos, el señor Aaron Olmos, quien como tal es miembro de la comisión de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. También como tal es CEO de Olmos Group y como tal queremos darle la bienvenida a Aaron Olmos en esta oportunidad. Ya lo vamos a tener aquí presente. Preparen a todos ustedes los que están escuchando el noticiero Bitcoin, la entrevista, sus preguntas y con mucho gusto se las haremos a Aaron. Síganos en las redes sociales, en Noticiero Bitcoin en Instagram, Noticiero Bitcoin en Twitter y YouTube y muchos otros con el mismo seudónimo. Mucho gusto, Aaron. ¿Cómo está el señor Aaron Olmos? Le doy una bienvenida a Noticiero Bitcoin. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, señor Aaron. Aquí en Noticiero Bitcoin estamos contentos de tenerlo, como había dicho. Usted es CEO de, como tal, de una empresa muy importante que es el Olmos Group. También es miembro de, como tal, de la Comisión de Criptoactivos de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Y también estoy consciente de que como periodista ha informado de muchos otros aspectos, entre los cuales destaca el número de casos de coronavirus que existe en el país, a lo cual le agradezco mucho. Siempre son datos muy apreciados hoy en día. Bueno, ¿qué más nos puedes contar a usted, señor, acerca de, porque hay muchas personas que nos están viendo y que a lo mejor no conocen la labor que tiene usted? ¿Podría decirnos, para los que no lo conocen, qué hace en Olmos Group, en qué consiste su labor? ¿Mm? Sí, bueno, mira, fíjate, en principio agradecido nuevamente por la invitación. ¿Quién es Aaron Olmos? Aaron Olmos es un economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Ujú. especialista en finanzas, con una maestría en gerencia, con unos estudios en gerencia a nivel doctoral en la UCB. Hace falta entregar el trabajo, pero bueno, esperemos que el año que viene se pueda hacer. Complicado todo esto. Sin Ujú. embargo, este economista comenzó a interesarse en el tema digital por allá en el año 2013, dando clases en la maestría en gerencia empresarial, de la que yo egresé. De hecho, un exalumno en estos días recordaba que por libertad de cátedra, pues habíamos tomado algunas clases para hablar de temas cripto, ya que esa fecha, ¿no? En 2013. Y Ujú. recordaba en su tweet que, bueno, algunas personas, colegas economistas, no necesariamente estaban muy de acuerdo con ese tema de Bitcoin, ¿no? Y la blockchain, que era eso, ¿no? Ese es el objetivo que se ha planteado Olmos Group, ser una empresa, una opción más dentro de tantas que existen en Venezuela para formar y educar, eso sí, desde la investigación en el tema cripto, blockchain y sobre todo fintech, ¿no? Porque la Ujú. economía digital va mucho más allá de los medios de pago. La economía digital también es redes sociales, economía digital también es infraestructura, infraestructura entendida como internet, entendida como energía eléctrica, o sea, todo lo indispensable para que las plataformas puedan funcionar. Y precisamente, pues para poder entender esto, bueno, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, ¿no? Y ese es el objetivo nuestro. Creo que podríamos resumirlo diciendo también que ustedes ofrecen asesoría a empresas como tal, ¿no? Ese tipo de asesoría relacionada con el tema de cripto. Sí, principalmente por el hecho de que se teme a lo que no se conoce, ¿no? Y Ujú. como hay mucho de esto que no se entiende bien, y los paradigmas que están en nuestras cabezas de las finanzas tradicionales, cuesta romperlos en esta Ujú. convergencia que se está dando de tecnología y plataformas, ¿no? Un poco la idea es llevar de la mano, ayudar a aquellos que lo deseen a integrarse con lo nuevo, ¿no? Dada la situación que tiene Venezuela, de incapacidad inclusive de algunas plataformas de pago tradicionales, de la banca tradicional nacional e internacional, pues hay Ujú. cualquier cantidad de opciones que están disponibles para que las personas puedan generar un fluir de fondos efectivo, una economía híbrida, una economía donde el bolívar ha perdido su valor intrínseco en estos últimos 7 años. Vale decir que tenemos ya casi 3 años de hiperinflación, dos Ujú. reconversiones monetarias. Básicamente cualquier divisa en Venezuela tiene mayor aceptación que la propia moneda, y las Ujú. divisas digitales también y los criptoactivos se han abierto paso desde el año 2013.
en Venezuela para posicionarse hoy como una opción válida en una economía de medios de pago híbrido, y es precisamente allí donde queremos nosotros orientar a las personas a que entiendan que si bien forma parte de la dinámica económica nacional a la que hemos llegado por un tema de necesidad, bueno, también forma parte de una dinámica global de un cambio tradicional de paradigma, de hacer las cosas ahora en plataformas descentralizadas. Y precisamente es la intención, hacerles ver esas realidades y que, bueno, puedan sondear la posibilidad de integrarse con esto nuevo y ver de qué manera les puede funcionar. Yo recuerdo que usted estuvo involucrado en lo que se refiere a la celebración del aniversario de Binance hace como un mes, 2 meses más o menos, Es correcto. y de verdad que estuvo muy buena. Y me gustaría saber por qué usted escogió Binance, qué piensa de esta plataforma para los venezolanos, que nosotros en Noticiero Bitcoin le hemos hecho bastante reportaje y consideramos que tiene mucho potencial. Mira, Binance es una plataforma muy interesante que integra muchos servicios y en definitiva presenta múltiples posibilidades para que personas como nosotros de Venezuela podamos hacer operaciones de intercambio, no solamente trading, ¿no? Sino hacer operaciones P2P también por su plataforma, la apertura que tienen al poder listar tokens y criptomonedas variadas, no solamente Bitcoin, presenta oportunidades, pues, para los venezolanos. Binance, su representación en Venezuela ha tenido bien invitarme en 2 oportunidades a actividades donde gustosamente generamos espacios de discusión y conversación para entender un poco más la situación venezolana. Países como Venezuela son países interesantes de estudiar y de abordar porque la realidad venezolana es muy particular y esta figura de venezolanólogos quizás tratan de explicar un poco lo que pasa en Venezuela fuera de Venezuela, pero lo cierto es que los que estamos acá entendemos bien lo complicado que es y lo importante que es tener diferentes opciones dentro de una plataforma, y eso es lo que Binance en definitiva ha comenzado a hacer por nosotros, ¿no? Es una opción más, evidentemente, hay que darse la tarea de averiguar el alcance y la funcionalidad y las bondades que puede tener, pero bueno, pues hasta ahora, en definitiva, es un espacio muy interesante para desarrollar actividades del mundo cripto, ¿no? En el encuentro que hubo entre distintas personas del mundo cripto, el superintendente mencionó un plan relacionado con la recaudación de fiscal, o sea, los impuestos, Ok. con el Colegio de Contadores. Como usted está involucrado con el colegio, díganos su labor y qué sabe de este tema. ¿Nos puede resumir qué conoce? Bueno, fíjate, en principio yo soy economista, ¿no? De profesión, y desde el año pasado estoy invitado en la Comisión de Criptoactivos por parte de la Secretaría de Estudio e Investigación, el licenciado Jorge Gómez, a hacer equipo, ¿no? En reuniones de trabajo desde el punto de vista técnico para hacer el abordaje de lo que ya finalmente ocurrió en febrero de este año, que fue la producción de ese boletín de aplicación de tenencia de criptoactivos propios, número 0, boletín número 12, versión 0. Y básicamente este era un trabajo que ya la federación, en el Comité Permanente de Principios y la Secretaría de Estudio e Investigación venía adelantando desde el año 2017, que es lo interesante recordar, ¿no? No es Esto no nuevo, necesariamente ocurre, realmente no, esto realmente no ocurre a pedido de la superintendencia, todo lo contrario, tenía ya un tiempo rodando dentro de la propia estructura de la federación, y precisamente ¿por qué? Bueno, los contadores públicos en su actividad ya estaban verificando y validando el hecho de muchas empresas que estaban hablando de Bitcoin y de criptomonedas, ¿no? Y surgía la pregunta, bueno, ya va, ¿y cómo se va a regular esto, no? Existía ya la pretensión en el año 2018 de elaborar un documento de investigación para una instancia internacional, el GLENIF, donde, bueno, se estaba generando como un trabajo de investigación, ¿no? Y recaudando bases para entender teóricamente qué era esto, ¿no? Ocurre esta solicitud de la SUNECRIP por Gaceta. Ya la federación tenía adelantado un trabajo bien particular. También me habían invitado ya el año pasado a formar parte de este equipo, y en reuniones de trabajo de alto nivel técnico, los contadores pues desarrollaron, en atención a todas las normas internacionales y a las de INIF, esta consulta pública de un borrador que se terminó convirtiendo en este documento que convierte a Venezuela en el cuarto país que tiene una norma contable, ¿no? Detrás de México, Japón y Francia, Venezuela es el cuarto país que asume una norma contable, y es bien interesante entender que en principio lo que se está tratando de normar es la tenencia de criptoactivos propios, ¿no?
¿Cree que Venezuela se encamina o está muy lejos aún de una economía digital? Bueno, mira, ahí sería importante aclarar, antes de pasar a lo de la economía digital, hay muchas cosas que todavía no están disponibles en términos reales y fácticos, en normas, por lo menos para declarar desde el punto de vista fiscal y qué sé yo, los temas vinculados con los criptoactivos. O sea, hay que esperar que esté una norma que nos diga cómo hacerse, ¿no? Todo Ok. lo demás que puede existir ante la inexistencia de una norma es mera especulación, o quizás en el buen ánimo de algún profesional dar su punto de vista particular, ¿no? El punto de vista de su experiencia. O sea, lo importante de esto es que en Venezuela, y ahí sí vamos a la pregunta que estás haciendo, se está creando a nivel normativo, ¿sí? Se está creando el espacio de actuación y de desarrollo de actividades económicas y financieras del mundo cripto. Eso es importante entenderlo. Pero lo importante es que entender que ya existía, ¿no? O sea, Ujú. el tema blockchain, el tema cripto, nace desde abajo, de una sociedad, un grupo de personas que pretenden crear una forma distinta de intercambiar valor digital y que no necesariamente pretende, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de su origen existencial, que participen los gobiernos. Eso hay que recordarlo. Entonces, las normas por parte de entes de autoridad no necesariamente estaban previstas en el desarrollo original del tema blockchain cripto. Todo lo que se esté haciendo por parte de los gobiernos, colegios profesionales, federaciones, lo que están tratando es de normalizar algo que ya venía ocurriendo. Fíjate tú, Ok. nosotros desde Olmos Group, en el área de investigación, de hecho ya vamos a sacar un primer informe sobre el comportamiento de Venezuela a los ojos de local Bitcoin y su data histórica, ¿no? Ok. Nosotros descargamos los 7 años de datos, son 2.547 datos de local Bitcoin y bueno, estamos trabajando y estamos viendo ahí, bueno, un comportamiento que a partir del año 2013 y cuando la economía comienza, entonces ese proceso de caimiento del PIB, comienza a incrementarse una cantidad de operaciones en volúmenes de criptoactivos, ¿no? Entonces es una realidad que ya venía pasando, ya venía ocurriendo. Y lo interesante es que con la irrupción de, por lo menos el proyecto Dash en Venezuela en 2018, se hizo mucho más transparente para muchas personas que el hecho cripto que existía, ¿no? Y que en definitiva existían ya grupos de venezolanos que eran mineros, hacían trader, pues estaban calladitos, ¿no? Y algunas empresas que habían comenzado a ver ante la imposibilidad de poder hacer transferencias en dinero fiat, divisas, bueno, la posibilidad entonces de hacerlo desde una billetera de Coinbase o de repente por local Bitcoin directamente o de repente haciendo por una plataforma de trading. Entonces, lo interesante es que se ha comenzado a crear ese marco normativo. Ahora, una economía digital es más que cripto, es más que blockchain, ¿sí? Una Ujú. economía digital es un sistema, ¿verdad? Social, económico, político complejo, donde se exacerba factor de producción tecnología, que ya la tecnología no se entiende solamente como un habilitador de algunas cosas, sino que se entiende como la gran herramienta para transformar y disrumpir todo lo que estamos haciendo en la realidad, ¿no? Y fíjate tú que buena parte de nuestra actividad económica, política y social discurre a través de plataformas digitales. En el caso que nos ocupa a los venezolanos, en el año 2019, cuando el sistema eléctrico nacional falló durante una semana, yo creo que todos entendimos la importancia de las plataformas digitales, energía eléctrica, internet y los aplicativos y los teléfonos, ¿no? Para poder hacer nuestros trabajos. O sea, ya de alguna manera para muchos de nosotros es normal asumir el hecho de que existen estas plataformas y una economía digital pasa por el hecho de que la integración de esa tecnología a nivel particular, a nivel empresarial y a nivel gubernamental se dé en diferentes capas orientándose al mismo objetivo, que es que la tecnología habilite procesos y faculte a las personas a nivel de su agregación de valor en ese proceso tan maravilloso que se conoce como transformación digital, que es personal, que es individual, que es de los seres humanos. Transformación digital no es tener el mejor equipo o la última actualización. Transformación digital es tener personas educadas que saben cómo habilitar esa tecnología para agregarse valor en los procesos. Y Venezuela, distinto a Estonia, que es un país muy digital por otras razones, Venezuela quizás por necesidad, a gran velocidad, se ha ido ubicando en primeros lugares de intercambio cripto, pero no necesariamente, si bien tenemos desarrollos blockchain y cripto nacionales, no necesariamente es que tenemos un Silicon Valley en todos los estados de Venezuela, con mucha gente desarrollando proyectos y creando empresas unicornio, no nada por el estilo, sino que el venezolano en
dentro de la propia situación económica que estamos viviendo, ha aprendido a utilizar estas herramientas para maximizar el poder de su trabajo transformado en dinero. Y lo interesante de esto es que eso es un aprendizaje que no se da en la academia. Eso es un aprendizaje que es totalmente experiencial y que lo toma la persona por necesidad. Entonces el venezolano, a nivel de la transformación de este país hacia una economía digital, poco a poco ha ido llegando, desmitificando cosas que, lo decía hace un rato, se teme a lo que no se conoce. Entonces, bueno, acercándome al cripto, acercándome a la blockchain, entendiendo qué son las DeFi, entendiendo qué es un app, qué es un DApp, entendiendo qué son las CBDC, o sea, las criptomonedas de los bancos centrales, qué es Local Bitcoin, qué es Packful, bueno, qué es Orinoco.io, qué es CryptoBuyer, qué es Binance. O sea, entendiendo todos estos elementos en el proceso venezolano de tránsito a una economía, a una sociedad digital, la educación es fundamental para la comprensión de lo nuevo. Y para hablar de una economía digital en Venezuela, deberíamos tener a la vecina, al señor que vende café en la esquina, al de la camionetica, al del metro, al compañero de trabajo, todo el mundo consciente de que es una cripto, todo el mundo consciente de que es una blockchain, y por lo menos con una billetera con criptoactivos de algo que de vez en cuando a la semana estemos haciendo operaciones en cripto. Y eso no necesariamente está pasando en Venezuela, de ahí la gran necesidad que tenemos nosotros en el país de levantar data nuestra, ¿sí? De hecho, el Mosgroup está ahorita trabajando a nivel de investigación en esa recogida de data secundaria con algunos aliados que se han puesto a la orden de suministrarnos sus data secundaria de operaciones para comenzar a aglutinar y entender ese mercado, que esto es un paso previo a una recogida de data de instrumentos aplicados al mercado, y saber directamente de las personas si usan o no usan cripto para desmitificar un poco y entender cómo es el mercado venezolano, porque hasta ahora solamente estamos trabajando con los datos que otros sacan de lo que teóricamente pasa en Venezuela. Yo creo que ya es momento de comenzar a levantar la data de nosotros y decir realmente qué pasa en función de la información que podamos proveer. Eso es un poco también el gran trabajo que tenemos adelante nosotros, unificar, trabajar de manera colaborativa, eso que nos ha enseñado la blockchain, para que en definitiva podamos llegar todos a un consenso en términos de entender el mercado y hacer que esta Venezuela, más allá de lo político, siga convirtiéndose en un país donde las tecnologías nos ayuden a mejorar nuestros niveles de vida. Para todos los que están escuchando, quisiera dar las gracias al señor Aro por haber participado en esta entrevista, porque ya estamos hasta ahora terminando. Espero que de verdad siga con su labor. Les recuerdo a todos que nos siguen Noticiero Bitcoin en las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram. Y bueno, Aaron, espero que de verdad haya tenido una excelente velada con nosotros. Esperamos otra vez verlo en Noticiero Bitcoin con más informaciones importantes. No, de verdad que muchísimas gracias, David, por la invitación. Un gusto estar acá en este espacio, que me abras la puerta de la casa del espacio para poder hablar y conversar pues con quienes tienen a bien escucharnos, quienes posiblemente puedan ver esto más adelante en diferido, estas ideas, ¿no? Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, nadie es experto en estos temas, las posiciones extremas tampoco son buenas, hay mucho proyecto interesante y bueno que se está creando. Hay que ver lo que se está haciendo en Venezuela, hay que apoyar lo que están haciendo en el país. Hay pasarelas de pago venezolanas con sede en Venezuela, hay criptoactivos con sede en Venezuela, hay que prestarle atención. Y lo interesante es que hay que impulsar todo esto. En definitiva, sí. Bitcoin es Bitcoin porque hubo un grupo de personas, quizás un poco alocadas, que apostaron al hecho de algo distinto. Y lo importante es que estamos en el tiempo donde la tecnología se está convirtiendo, en la medida que la comprendamos, en ese habilitador de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que perderle el miedo, eso sí, hay que formarse, y es la invitación que hacemos desde Olmos Group Venezuela, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, les recuerdo Noticiero Bitcoin en Instagram, Twitter y YouTube, y nos recuerda sus redes sociales también, señor Aarón, para que todas las personas que nos vieron nos sigan. Como no, claro que sí, muchísimas gracias. Mira, a título personal, me pueden seguir en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con doble A, el nombre hebreo. De hecho, hoy es año nuevo, judío. Y lo interesante es acá en las redes sociales, pues, estar en contacto. En Instagram me pueden ubicar como @AaronOlmos1. Hay un canal en YouTube también, colocan Aaron Olmos y ahí me consiguen. Y Olmos Group, pues, nos pueden ubicar como www.olmosgroupbzla.com y en todas las redes sociales como @olmosgroup_bzla. Ahí estamos a la orden para todos ustedes.
Muy bien. Muchas gracias, señor Aarón. Cuídese mucho y le envío el mejor de los deseos desde Noticiero Bitcoin. Esperamos verlo Muchísimas pronto gracias. y hasta luego. Gracias. Jungle.